María Carolina Pizano, un gusto poder hablar contigo. Agradezco infinitamente pues te hayas decidido después de todos estos años como comentar aspectos pues tan dolorosos y complejos para ustedes, para ti como hermana, como hija, alrededor pues de la enorme pérdida de tu papá y de tu hermano. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por esto y por todo el apoyo que está mi papá en su momento y para seguir trabajando fuertemente en lo que concierne a la justicia, en lo que es la verdad que dijo mi papá. Esta semana el exfiscal Martínez Neira de nuevo habló sobre el tema de tu papá, debió entrever como una amistad muy fuerte entre él y tu familia, y cuando le preguntaron sobre por qué tu papá lo había grabado, él dijo que tu papá por su espíritu auditor grababa a todo el mundo. ¿Eso qué tan cierto es? Pues realmente pues mi papá no grababa a todo el mundo. Él menciona una situación puntual del trabajo que hizo en el Marymount. Realmente también en el Marymount había un montón de cosas que no funcionaban como debían funcionar, que el tema de la microcorrupción que se puede dar en un colegio también era evidente. Entonces él simplemente aprendió desde ahí que cuando las cosas están dudosas, cuando las cosas no se ven transparentes, es importante grabar. ¿Qué sabes tú de lo que ocurrió ese día en la finca en Subachoque? Inicialmente, pues sí creímos en el infarto, porque mi papá sufría del corazón, tenía un cáncer y pues cualquier cosa podía ser. Pero la muerte de mi hermano fue realmente muy misteriosa, porque había cianuro en una botella. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Sabes qué? ¿Quién se iba a imaginar eso? Uno intenta, como ser humano, darle una explicación lógica a esos misterios. Personalmente, sí he pensado que mi papá intentó suicidarse, pero que se murió antes y que mi hermano, por una trágica coincidencia, se tomó el cianuro. Claramente no es un suicidio o un intento de suicidio como una depresión normal, entre comillas, sino pues claramente era por la presión que estaba recibiendo, por no ser oído, por llevar años manifestando toda la información y que no lo oyeran y que se hicieran los oídos sordos, que nadie le contestara, estar solo, sin trabajo, con deudas y con esta presión del abogado encima. Son muchos factores que pueden inducir a alguien a la desesperación absoluta. Ustedes no tienen muy claro cómo aparece la botella de cianuro en el estudio de tu papá en la finca de Subachoque, cuando tu hermano, tú estabas ahí. Claro, yo estaba ahí cuando mi hermano, o sea, es decir, yo cogí la botella antes que mi hermano. O sea, es algo que a veces me pesa un poco en la conciencia porque llamé la atención con la botella. Pero yo no estuve el día de la muerte de mi papá, pero sí hubo personas que estuvieron ahí que dicen que la botella no estaba. Cosa que puede ser que estaba, puede ser que no estaba, porque uno en una situación como esa no se va a detener a mirar qué es lo que hay en toda la habitación. Pero sí se ha mencionado que encima de la mesa solamente había unos papeles, no había una botella. Entonces, eso es lo único que le pone duda a mi hipótesis de pues, que mi papá se quería suicidar. Yo cojo la botella, vuelvo y la pongo. Mi hermano la coge y dice: ¿qué es esto? Creo que es en ese momento en que toma un sorbo y dice: ¿qué es esto tan asqueroso? Y lo escupe en el baño. Yo ahí bajo, demás. Mi hermano entra en crisis, corremos a llevarlo. No sé en qué momento mi hermana cogió la botella. Yo sé que cuando metimos a mi hermano al carro, yo subí corriendo, cogí la botella, pensé, si saben qué fue lo que se tomó, de pronto lo pueden ayudar. Entonces la cogí y se la entregué a alguien del centro de salud a donde fuimos. Creo que una enfermera también probó la botella. Yo no sé en qué momento puntual mi hermana también alcanzó a poner los labios ahí. Menos mal, nada pasó con ella. El punto es que pasó por muchas manos. Esa botella pasó por muchas manos y lo que te digo, en ese momento uno está tan en caos que uno no alcanza a pensar ni siquiera temporalmente qué es lo que está pasando. María Carolina, quiero pues, preguntarte acerca de esos últimos días de tu papá. ¿Cómo era esa situación tan angustiante que él vivía y por qué? ¿Qué te lograba él transmitir? Yo estaba en España en ese momento, pero recuerdo muchísimo su última llamada, que finalmente pues nosotros tendíamos a discutir un poco, pues somos muy parecidos en cuanto al temperamento y el carácter, pero él estaba angustiado. Es decir, él no encontraba trabajo de ninguna forma, no le habían pagado los últimos meses ni la de liquidación, estaba hasta el cuello con deudas, buscaba trabajo por todas partes. Yo lo ayudaba a mandar hojas de vida, a buscar entrevistas, pero pues claramente pues era un perfil
mucho más alto para cualquier cargo. Entonces no lo aceptaban, seguramente también pues por el contexto en el que estaba, ¿no? De toda la investigación que se estaba haciendo alrededor, de todas las incriminaciones que estaba sufriendo, particularmente su abogado William Monroy lo presionaba muchísimo, le decían que en cualquier momento lo iban a encerrar, le decía que lo estaban persiguiendo, que lo estaban vigilando. Esto aumentaba aún más su angustia de no ser escuchado, de no ser oído, de haber transmitido toda la información necesaria a la fiscalía, incluso a Estados Unidos, y no había respuestas. Tu papá relató todo y entregó toda la documentación de sus hallazgos a los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue eso, María Carolina? ¿Qué sabes? Le ofrecieron ser pues protegido testigo. Cuando mi papá estaba haciendo todos los trámites de la visa junto con mi mamá, le negaron la visa porque supuestamente tenía una investigación, cosa que no era cierta, cosa que no estaba pasando. Entonces, efectivamente, desde la fiscalía se dio la orden que no se le aprobara, no se le permitiera darle la visa a mi papá para que pudiera salir junto con mi mamá como protegidos. Ellos van con mi mamá y hacen pues todo el proceso necesario para sacar la visa a Estados Unidos y se la rechazan diciéndole que no está aprobada la visa porque tiene un proceso, pero no hay como claridad frente a eso. Simplemente le dicen que no. Entonces él seguía presionando a Estados Unidos y en 15 días, o sea, él se murió esperando a que le respondieran de Estados Unidos con la visa para que se pudiera ir con mi mamá. ¿Cómo creen ustedes que esta información finalmente llega a la embajada? ¿Habrá salido de la misma fiscalía esa información a la embajada? Porque aquí las cosas son en Colombia de palancas, de conocidos, de el networking que uno tenga. Entonces, claramente, pues con una llamadita se soluciona el tema, ¿no? Entonces, sí creemos que fue desde la fiscalía. Tu papá tenía una información importantísima, tenía una cantidad de documentos, tenía cantidad de cuadros, tenía organigramas, grabaciones. ¿Dónde reposaba toda esa documentación en ese momento? Mi papá tenía toda la información física y también tenía un set de USBs, que era como lo más importante. Yo me acuerdo que en algún momento mi mamá creo que fue la que me dijo como es importante que cojas esas USBs, pero al fin y al cabo pues toda la información la tenía la fiscalía, entonces no había nada más que decir. Mi papá intentaba entregarlo todo porque todo lo que tenía lo entregó. Cuando fueron pues a raíz de la muerte de mi hermano, fueron los de la fiscalía a hacer la inspección de la casa. Fue un día bastante difícil para mí, o sea, yo lo recuerdo con nerviosismo, porque estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana, rincón por rincón, caja por caja, porque claramente pues estaba el trasteo de mis papás en la finca. Y me acuerdo mucho cuando llegaron ya al cuarto pues cuando estaban en el cuarto de mis papás, que sacaron la carpeta con pues un maletín lleno de información. Me acuerdo que el que estaba dirigiendo pues como esa situación en la casa, sí fue muy enfático porque todos empezaron como a mirar las cosas y se dijo, solamente vamos a ver cualquier cosa que esté relacionado con la muerte. Miraron cosas relacionadas, encontraron, me acuerdo, una pastilla en el tapete, pues era una pastilla que te apina, pues porque claramente mi papá con la depresión que llevaba no podía dormir, entonces pues tomaba medicinas para quedarse dormido, antidepresivos, y se llevaron todos los discos duros que había en la finca, incluso computadores míos viejos que estaban ahí. ¿Cómo fue toda esa situación de tu papá de estar intentando hablar con el doctor Sarmiento? Entiendo que incluso lo esperaba a donde él iba a votar para tratar de hablar con él. Él siempre sabía cómo moverse entre las personas, él sabía cómo hablar a las personas. Entonces me acuerdo que siempre intentábamos ir a votar a las 10 de la mañana para encontrarnos con él, para hablar. El networking siempre ha sido muy importante para mi papá, como el tema de hablar con la gente, conocer gente, de tener contactos, ¿no? Mi papá intentó comunicarse con él, intentó comunicarse con él a través de su abogado, intentó comunicarse de muchas formas, pero pues lo mismo, nadie lo oía, nadie le hacía caso. Tú me comentabas antes de empezar esta entrevista que además sigue pendiente unos saldos de meses de trabajo de tu papá y liquidación. Sí, creo que son los últimos 2 meses que no le pagaron y nunca le dieron la liquidación. Demanda que se quedó ahí quieta, pues precisamente pues por toda la investigación que se estaba haciendo y siempre nos habían dicho que es que estaban esperando a que se terminara esa investigación para ver cuáles eran las platas que se debían y pagarlas, pero a este momento no hemos tenido respuesta ni la plata pues, que realmente necesitamos. Pues hemos tenido nuestros abogados que nos han colaborado con eso, pero no hay respuesta. Se dice que la demanda
estuvo pues mal puesta, que no se hizo de la manera correcta por la abogada que le tocó a mi papá para hacer ese proceso puntualmente, pero pues a este son estamos era esperando a ver si se resolvía el tema de la Ruta del Sol y demás para que nos paguen lo que se debe. Mi papá manifestó, fue testigo de los corruptos y mi papá lo trataron como la suela de un zapato. Es decir, hubo un momento donde ya ni siquiera lo dejaban entrar a la oficina, ya no le pasaban la información. Mi papá buscaba en las canecas para ver qué papeles importantes había. Mi papá se volvió una persona incómoda para muchos. ¿Nunca te planteaste que si de pronto él hubiera mirado para otro lado, como hacen tantas personas, el desenlace no hubiera sido tan inmensamente costoso para ustedes como lo ha sido? Claramente, y yo muchas veces me lamento en el sentido de que yo dije, mi papá se metió en un contexto corrupto, o sea, es que este país es así, si mi papá se hubiera dedicado a seguir con la construcción de, no sé, colegios y demás, eso no hubiera pasado, ¿sí? Y yo lo que pienso es como, claro, mi papá le importaba mucho el buen trabajo, le importaba mucho la ciudad, ¿sí? El mundo. Él incluso decía que quería ser alcalde de Subachoque, ¿sí? Porque él tenía esa capacidad de liderazgo, de hacer las cosas bien, tenía mucho conocimiento de infraestructura, de todos los temas legales implicados en esas cosas. Pues claramente, lo hubiera podido mirar para otro lado como hicieron muchos. ¿Cómo calificarías tú la actuación de la Fiscalía, tanto de Martínez Neira como de Barbosa, en el caso de la muerte de tu padre y de tu hermano? Negligente, incompetente, injusta.